Capítulo 14. La producción de jamones. Al acabar la construcción de los barracones y marcharse el constructor, los cerdipies se acercaron con mucho cuidado a ver lo que había hecho. Había construido 10 barracones, pegados uno a otro y con una capacidad de unos 50 cerdipies cada uno. Lo primero que vieron fueron los carteles que había en la parte alta, sobre las puertas, en los que se podía leer con letras muy grandes: dormitorios. Al acercarse más, vieron otros carteles un poco más pequeños, pegados a las puertas, en los que se leía: normas de uso. Así se enteraron los cerdipies de que podían usarlos cuando les dieran la gana, para descansar y para dormir. A uno dijo a sus hermanos que no se les ocurriera meterse allí dentro, que eso era obra de los jamoneros, y de los jamoneros solo se podía esperar que les cortasen los jamones. Pero a la mayoría no les pareció peligroso su uso y decidieron utilizarlos, sobre todo cuando llovía y hacía frío. Se dijeron unos a otros que si las puertas no tenían cerraduras, nadie podía dejarlos encerrados. Poco a poco empezaron a ir a dormir allí, sobre todo los que andaban por esa zona del Patatar y los tenían cerca. Dentro de los barracones había dibujos de cerdipies más cortos que ellos y con la cara muy alegre. Eran carteles de propaganda. La propaganda decía que tener más de 10 patas era una enfermedad endémica, que se daba ciertamente, pues eso, en algunas regiones, porque un cerdipiés elegante con 5 patas tenía más que de sobra. Con más patas era difícil correr y hasta jugar la pelota. Eso decía la propaganda. El cartel que había al otro lado decía que el día 10 del 10º mes habría una operación de cirugía estética gratuita en los barracones para todos los que quisieran reducir su número de patas. Y añadía que los interesados solo tenían que hacer una marca a la altura de las patas que querían conservar. Terminaba el anuncio diciendo que la operación era indolora y que a las 2 horas se podía hacer vida normal, aunque se recomendaba no revolcarse en el barro durante las primeras 48 horas. A uno dijo a sus hermanos que no hicieran caso a la propaganda, que si dejaban que les cortasen algunas patas perderían su identidad y ya no serían verdaderos cerdipies y serían muy desgraciados. Lo que querían los jamoneros, les dijo, era tener muchos jamones de la mejor calidad, y si conseguían quitárselos estando ellos de acuerdo, los jamones resultarían mucho más sabrosos porque tendrían menos toxinas. Añadió, para reforzar esta afirmación y convencerles de que no se fiesen de la propaganda, que se había enterado de que los tecnólogos de alimentos especializados en jamones habían demostrado que la violencia y el estrés de los gorrímanos afectaban mucho a la calidad de sus jamones. Por eso querían arrancárselos con una operación indolora y estando ellos de acuerdo. Pero la mayoría de los cerdipies, lo que les dijo su hermano le sonaba a chino, porque a diferencia de uno, no habían oído a mamá hablar de jamoneros y no tenían ni idea de lo que significaba la tecnología de alimentos. Algunos cerdipies se quedaron un tanto preocupados por lo de la enfermedad endémica que aparecía en la propaganda, sobre todo pensando que si les seguían creciendo más patas, no sabían cómo podrían acabar. Así pensaban los que no sabían contar por encima de 10 y si hacían un lío tremendo cuando intentaban saber cuántas patas tenían. Otros pensaban que tal vez no era mala idea vivir una temporada con menos patas. En el peor de los casos,
si no quedaban satisfechos con la operación, siempre podían esperar a que les volviesen a crecer para estar como antes. Así que varios cerdipies no hicieron caso a uno y se hicieron la marca. Y la noche de la víspera se fueron a dormir a los barracones pensando que por la mañana alguien vendría a buscarles para la operación. Los cerdipies se habían acostumbrado a dormir en los barracones y hasta se peleaban por entrar cuando llovía. A uno se quedó fuera, como hacía todas las noches, y por la mañana, al despertar, se extrañó al ver que las puertas estaban cerradas y no salía ninguno de sus hermanos. Se acercó a una de las puertas, la empujó y no la pudo abrir. Tiró fuerte y tampoco consiguió nada. Empezó a darle golpes al tiempo que llamaba a sus hermanos gritando, pero nadie le contestó. Intentó romperla a patadas, pero no pudo ni romperla ni abrirla. Aunque las puertas no tenían cerraduras, al menos no se veían por ninguna parte. No las podía abrir, eran mucho más resistentes de lo que parecía. Cuando estaba pensando qué podría hacer, se abrieron todas las puertas al mismo tiempo y salió un gas que le mareó. A uno empezó a reírse sin motivo, se le doblaron un montón de patas y cayó al suelo revolcándose y riéndose a carcajada limpia. Luego se quedó dormido. A uno no sabía que lo que le había pasado era que había inhalado el gas de la risa que llenaba todos los barracones. Cuando se despertó, tenía la boca seca y le dolía el trasero. Se miró alarmado y vio que era la mitad de largo. Le habían cortado por la mitad. Le habían quitado la mitad de sus patas, de sus jamones. Miró alrededor y vio que a todos sus hermanos les había pasado lo mismo. Unos estaban llorando porque no habían pedido que les quitasen ninguna pata. Otros lloraban porque habían señalado por dónde querían que les cortasen y los habían cortado por la mitad sin hacerles el menor caso. Solo 3 o 4 estaban satisfechos con la operación. La mayoría decidió pedir responsabilidades a los jamoneros por propaganda engañosa y se pusieron a rellenar la hoja de reclamaciones que había en los barracones. Y hoy también tenemos que irnos a dormir.